Elecciones autonómicas del año 2012, 21 de octubre, los colegios electorales se abren y medios de comunicación como este, como La Voz de Galicia, publican una serie de fotografías muy llamativas. Vamos a recordar esas fotos, cada uno puede juzgar lo que considere oportuno. Se está viendo a unas personas de edad avanzada, muchas de ellas con dificultades evidentes de movilidad, que están siendo trasladadas a un colegio electoral para que puedan votar. Hay un archivo fotográfico bastante nutrido de esta escena que tenía lugar en la provincia de Lugo, en el entorno de un asilo de ancianos, en concreto del asilo de San Roque. Tiempo después estamos viendo esa última imagen, que esta creo que fue la que se publicó, muy expresiva desde el punto de vista gráfico. Esta actividad fue denunciada en los juzgados hace poco por Alternativa Galega de Esquerdas. Se trataba de poner en evidencia que esta práctica no era la que tenía que ser, que estas personas habían sido trasladadas a los colegios electorales a pesar de que sus capacidades cognitivas podían no ser las adecuadas. Finalmente se abrió una investigación judicial, hay cuatro personas vinculadas al Partido Popular que han sido imputadas y este asunto del Carrexo llegaba hoy al Parlamento de Galicia. Así é como vostede gañou as eleccións no 2012 en outubro, señor Feijóo. Non son un goberno lexítimo, porque cando hai un delicto electoral se está vulnerando a democracia. Vai facer algo diante deste modus operandi do Partido Popular, señor Feijóo? Non teño competencia sobre as monxas de ningún asilo. Non sei se levar a unha persona impedida a ir a unha mesa é correcto ou non é correcto. O que si lle digo, señoría, é que... Impedida. Señorías, si chegamos á conclusión de que unha persona que non pode andar non pode ir a votar, entón, alá vostedes e os seus plantexamentos éticos. Vostedes piden que actuemos sin ni siquiera o acusado poda prestar a declaración das preguntas que se lle formulen. Se hai algunha actuación irregular de calquer militante do Partido Popular, actuaremos. Non teña dúbidas. Pero deixe falar a xente, que isto non é un Estado autoritario. A xente ten dereito a falar e ten dereito a explicar. Un apunte nada más, existe un informe forense que dice que al menos algunos de esos ancianos presentaban un deterioro cognitivo y físico evidente, según certificaron, como decía, los forenses. No quiero extenderme mucho con este asunto, pero José Luis, hablábamos de prácticas que conocemos desde hace años. ¿El del Carrexo tamén hai que incluirlo aí? A ver, eu teño que decir que primeiro é unha anécdota dentro do conxunto electoral en Galicia. Moi pouca xente... Una anécdota incluso en el medio rural. Sí, absolutamente. Pero Segundo, ahora o siempre? No, siempre. Segunda cuestión. A lei electoral obriga os concellos e as institucións que albergan ancianos a levar os que non poden ir ou os que teñen dificultades para votar. Non só non é posible, é obligatorio levarlos. Pero ti sabes do que falamos cando falamos de Carrexo. Non, sei do que falamos. Pero claro, para decir que se levan hai que decir dúas cousas. Primeiro, que se levou a unha persona que cognitivamente non está capacitada e para iso hai que incapacitalos primeiro. Non nos incapacita Yolanda Díaz, claro. Hai que incapacitalos. Se non ten dereito a votar. Pero ten dereito. Sí. E a segunda cuestión é que hai que decir que a persona que os levou con intención maligna, porque o que único que fai é levarlos ao colegio electoral. Eso que ti supón, pero tampouco estás dando por suposto que na meirande parte dos casos o único que fan é levarlo ao colegio electoral. O que están dicindo aí, volvemos outra vez a la foto, es que unha monja se llevou a votar. Eso é lo que están dicindo. Eu non entro na foto, eu non digo que a foto poida justificarse no comportamento benigno de alguén que non pode ir e que alguén o leva a votar, o cal é correcto, pero tamén a foto pode representar casos nos cais se leva a votar e se manipula, se inflúe na liberdade de voto ou se está coaccionando o voto de moita xente. Pero eso hai que demostrarlo antes de empezar a casa polos tellados. Non se pode empezar pola monxa. Eu non creo que na Galicia rural eso teña sido unha anécdota. Eu creo que ten habido unha práctica moi vinculada ao catequismo históricamente en Galicia e que coñecemos os que estamos apoderados en boa parte do territorio. Conócenos solo os urbanos, a ver, Gonzalo. Solo conocedes esa práctica os de Vigo. Perdona. Os de Boimorto, por aí non a conoces. Ti non a coñecedes en Boimorto, pero mira, eu fui apoderado en elección municipal non en Vigo, en Ponteareas. E tú verías como los traían e como los engañaban. Están publicados os vídeos, de como hai un poder pero un vídeo non prueba nada. Porque tú estás un vídeo, mostras de como o poder político
a través de distintos mecanismos, utiliza o sistema de carretexo de votos que non é para levar a xente e dicirlle estas son as 10 papeletas, entra na forna e vota. Ancianos cunha papeleta no bolsillo no cal, o sistema de manipulación aquí. Pero tú te crees que si tú llevas a los ancianos de Boimorto... A ver, Gonzalo, ¿tú te crees que si tú o el bloque lleva a los ancianos de Boimorto a votar y les da la papeleta que se la cogen? Eu creo que cada vez, que pasa a democracia, estes procesos empezan a ser máis minoritarios, pero sí creo que dende o século pasado aquí o mecanismo de concepción é negar unha realidade histórica do cacique en Galicia. Esa é unha leyenda rural. Non, eu creo que é unha leyenda rural recriada en Uruguay. A ver, por favor, un momento. Unha lenda rural en Galicia. Es que siempre con la misma. El ciudadano del pueblo es tonto y entonces viene uno y lo engaña. Pero non, o que pasa é que estamos pero sí que o poder político aquí, no rural, e tamén nas repúblicas bananeras utilizan o mecanismo para encauzar los ciudadanos de Forcarei votan tan libre y conscientemente como los de Vigo, aunque a los de Vigo les pese. Pues ya está, los lleva quien le da la gana, le cogen el voto a quien le da la gana. Os veciños de Forcarei votarán en maior parte con total libertad, igual que os de Vigo, pero pode haber 100 en Forcarei ou 100 en Vigo que poden ser manipulados. Xosé Luis y Gonzalo. A ver, por favor, eu digo que os pode haber. Vamos a ver, Gonzalo y José Luis. Gonzalo y José Luis. Un momento, por favor, por favor. Por favor, José Luis, por favor. no teu relato hai un fallo, non sei se feito a posta, e é que non era unha monxa a que levaba os anciáns a votar. Era un dirixente máximo do Partido Popular que ti coñeces. E que lo coñeciches na foto. Como eu oigo da monxa que eu non vin aí. No. Aí nesa fotografía, eu non vou dar o nome, había un dirixente máximo en Lugo do Partido Popular, que era o que estaba, non era unha monxa. Pero eso non é un delito. Bueno, no puede ser un delito. No un delito, pero se parece. Bueno, a ver, vamos a escuchar, ya me quedaron claros los puntos de vista. Miguel Anxo Bastos, no ha existido el carreso en la democracia gallega, no ha existido. Pero unha vez falaba con de esquerdas e me decía, como fago? No, perdona, yo no estoy diciendo que el carreso fuera exclusivo del Partido Popular, ojo, Decíame un de esquerdas, como fago para que iso que a nos non nos suben? Decíanos así, decíame así que non vou decir o nome, decía, e a nos non nos suben os vellos, decíame un de esquerdas, non digo do partido. E depois outra cosa é, por que supoña que as persoas non querían votar a determinado partido? Por que supoñes a priori que querían votar por Podemos e alguén lle mete a papeleta? A ver, me falta Julio Sequeiros. Hay, en fin, podríamos hacer un día un monográfico sobre este particular y sobre gente que va a un mitin político, por ejemplo, pensando que va a otro sitio, gente, esto también, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Eso hay catedráticos que lo que le pasa, ¿eh? No. Claro. Sí, hombre, claro que los hay. ¿O no? No hay catedráticos que van a un mitin creyendo, oyen un mitin de derechas y creen que era de izquierdas. Joder, tanta que no lo hay. Gente que piensa que va a comprar toallas a Portugal y acaba en un mitin político. Sí, catedráticos también, claro. Julio Sequeiros, brevemente, por favor. Bueno, yo creo que esa es una práctica absolutamente innegable, ¿no? En lo que es la política, o sea, no digo ahora en estos últimos años, que seguramente que también, y que tiene que ver con el caciquismo, tiene que ver con la perpetuación del poder rural, etcétera, etcétera. Ahora, dicho esto, muy probablemente lo que se le está haciendo es a la gente que va a votar un partido, los de ese partido, facilitarles las cosas. Es decir, no es el tema de llegar allí y decir, y tú vas a, o sea, yo te llevo allí, tú esta papeleta que te doy, la sacas del bolsillo y la metes, y después te dejo allí, no te traigo de vuelta, y este tipo de esto. Es decir, yo creo que hay que hay las clientelas, cada partido tiene la suya, y que la gente cuide su clientela. Es decir, si yo sé que puedo tener 6 o 7 votos en una parroquia... O sea, ¿cómo se cuida la clientela? Pregunto, portándose bien. Y el día que llega la votación, no, pero se cuida también poniendo una pista que vaya a tu casa, poniendo un punto de No, eso es un tema distinto. No, es que cómo se cuida la clientela. No, eso es un tema distinto. Vamos a ver. No, eso es un tema distinto. Primero. Porque también se cuida así a la clientela, ¿o no? Y también se cuida haciendo obras importantísimas de esto, como llama el urbano en las ciudades, ¿o no? Sí. ¿O es que hacer ahora mismo un pabellón deportivo de 50 millones de euros no es delito, y hacer una pista a un tío que tiene que pasar por ella es un delito? Claro, es que lo que no me explico es cómo no os dais cuenta de que lo que estáis haciendo es negándole la inteligencia y la libertad al rural. No, es que no se hace en el rural nada que no se haga aquí. Entonces, el problema en este momento consiste en que esto es una cuestión del Partido Popular. ¿Por qué? Porque es el único que tiene organización suficiente y militancia
adherida para poder hacerlo. A ver, Es el único venga, que lo que es puede que no hacer. quiero dedicarle Claro. más tiempo a este asunto. Venga, Gonzalo y después tú. A mí me resulta chocante, pues por ejemplo, que Miguel, que asume que la corrupción es algo intrínseco a la democracia, que asuma que el voto siempre es libre, que el voto siempre es perfecto y que el voto es racional por los ciudadanos. Me parece chocante. Pero en las cuestiones, yo no estoy planteando que el Partido Popular sea mucho peor que ninguno y demás. Lo que sí digo es que, al igual que en otros lugares donde las estructuras de poder están controladas por otras organizaciones y hay mecanismos clientelares que acaban cuestionando el sistema de votación, pues por ejemplo en Andalucía se ha planteado muchas veces en lugares a través de otros tipos de planes como el plan de empleo, históricamente en Galicia el poder conservador ha tenido lugar y no estamos hablando, no hagas tú el juego de decir el escenario urbano no conocéis, no, eso es un juego perverso, porque se puede acabar descalificando cualquier argumento sin ir al lugar de lugar. Lo que sí se quiere decir es, y aquí no se ha hablado de que fuera urbano o rural, se está hablando de gente con determinadas limitaciones en el cual en ese escenario de voto en Galicia o en cualquier democracia hay mecanismos de perversión, de utilización, de manipulación del voto mucho más proclives. Y si asumimos, como Miguel debería asumir de primero, que el que está en la política lo que busca es su máximo interés y no la legalidad, ni siempre la libertad, ni siempre la democracia perfecta, el que tiene esos mecanismos de poder en esas circunstancias excepcionales los puede usar. A ver, Mira, a única Bastos, y acabamos con a este única tema. forza como yo puedo entrar esas personas precisamente eso, es una capacidad de influencia das persoas impedidas é precisamente esa. Lo mellor, por desgracia, vender o seu voto o ofertar o que mos apetece, que é a súa forza se lle quita, porque decides vos saber que inhabilitar o quitarlle o seu voto. No. E segundo Garantizar punto, que puedan votar en e libertad. xa están Claro. votando, porque os outros non os levan. A mellor queren A ver, eles que segundo sea así. punto. Segundo punto, Obama ganou as eleccións primarias con voto carrexado. Pero que es que hasta parece yo, que no, es que- decir, pero- dicindo que di Pero Arturo que- Barreiro, pero non que só ahora- non solo fan a verlo haylo. non solo se A fai verlo haylo, hasta ahora pero non todavía. solo se fai nos Hasta rurales, luego. Bueno, que pero, unha parte pero es que bastante nadie común. dijo que esto era Y una en Vigo práctica había específica mucho rural. de eso y no Bueno, era vamos un a partido poner un punto y crítico seguido. nacional. Pretendía simplemente dejar un punto sobre este asunto que hoy también forma parte de la actualidad política, con esa investigación judicial que está abierta también, con 4 imputados, como les decía. Operación Púnica, que tiene que ver con la imputación de Francisco Granados, ese gran hombre con esas declaraciones estentorias que hemos oído en los últimos días diciendo que era el más honesto de todos ellos. Bueno, hoy han empezado a desfilar delante del juez, trasladados desde las dependencias policiales hasta la Audiencia Nacional. El primero de todos ellos fue el alcalde de Collado Villalba, ese que saludaba tan efusivamente Mariano Rajoy hace poco tiempo. Vamos a ver la crónica de la jornada. Un coche de la Guardia Civil esperaba al furgón para escoltarlo. De la comandancia de Tres Cantos, donde han pasado las últimas horas, salían los 4 primeros detenidos. Siguiente destino, la Audiencia Nacional, y entre los primeros en pisar sus calabozos, el alcalde de Collado Villalba. Los agentes sacaban del furgón sus pertenencias y las de los otros 3. Junto al edil al que el presidente del gobierno agradecía las pasadas navidades su buen hacer, y gracias por el trabajo bien hecho. Han llegado en el mismo furgón 2 técnicos municipales de Murcia y Serranillos y un empresario. Las puertas del garaje de la Audiencia han sido un no parar. Poco después, segundo furgón, este con otros 4 empresarios. Fundamentales en esta trama los 2 conseguidores, a David Marjaliza y a este hombre que ven asesorar sobre Internet, Alejandro de Pedro Llorca. También pensar en el ciudadano, ¿no? Les encontraron gran parte de los 240.000 euros incautados, pero hay otro nombre, el de otro empresario imputado que salta también en esta operación, Ramiro Cid, un hombre muy cercano a Francisco Granados. Bueno, la operación Púnica, que ha puesto especialmente nervioso a todo el aparato político como consecuencia de la reacción ciudadana que se ha producido prácticamente a diario. Hay manifestaciones en los concellos más directamente implicados y el desfile ante el juez ha comenzado ya en las últimas horas. Hoy ha sido un día de intensísima actividad en la Audiencia Nacional. Todo esto ha provocado un enorme nerviosismo en el Congreso de los Diputados. Los periodistas que estaban allí han dado cuenta en sus crónicas de que el ambiente está especialmente enrarecido en las últimas horas. Saben que Mariano Rajoy ha empezado a pedir perdón. Empezaba ayer en el Senado. Lamento profundamente la situación creada y en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos. Unas disculpas leídas en su escaño en el Senado. Hoy volví a pedir disculpas, esta vez en el Congreso. Dice usted que yo me he disculpado. Es verdad, me he disculpado. Y vuelvo a hacerlo aquí. Hemos cometido errores y vamos a trabajar para que eso no se vuelva a producir en el futuro.
Disculpas otra vez de Mariano Rajoy y vamos a volver a escuchar lo que decía Cristóbal Montoro hace poquito tiempo en relación con las peticiones de disculpas. Cree el ministro de Hacienda, en este caso hablaba de Jordi Pujol, que no valen, que hay veces en que el perdón no llega. Casos de este tipo no se cierran con comunicados públicos. Si alguien como el señor Pujol creía que pidiendo perdón públicamente hacía borrón y cuenta nueva, se equivocaba de pleno. Os pido una valoración rapidísima. Julio, ¿vale de algo el perdón en estos momentos? ¿La petición de perdón? Yo creo que no, que es absolutamente insuficiente. Es decir, yo creo que hay que pedir perdón, hay que tener el propósito de la enmienda, hacer actos de contrición y pagar la penitencia. Es decir, ya que nos ponemos en lenguaje eclesiástico, desde la confesión a la penitencia. Bastos, ¿llega el perdón? No, es que además é un error pedilo, porque reconocer un feito e que, por tanto, tens que admitir. Es decir, Pujol pide perdón pero después de reconocer que pecou. Ya que falamos tamén con un lenguaje que después de conocer el pecado, pide perdón pero después de conocer el pecado. Si Rajoy pide perdón que cometeu pecado, se cometeu pecado ten que asumir as culpas políticas de cometer o pecado. Chego perdón, José Luis, a ver, petición de perdón. Es muy curioso que en el momento que estamos erradicando de la política, intentando erradicar el juramento, porque tiene ecos católicos, bueno, o por lo menos morales o trascendentes, introduzcamos el perdón, que es exactamente... El perdón no será exclusivo del catolicismo. Absolutamente, porque ¿Solo otro, el perdón, las disculpas, solo perdonan los católicos? No, las disculpas. No digo los católicos, digo los mecanismos trascendentes, las posiciones trascendentes. Es decir, ¿por qué se cambia el juramento por la promesa? Porque al juramento se le da valor trascendente y a la promesa se le da valor legal. Bueno, pues lo mismo, la disculpa tiene valor legal, tiene valor de razones inmanentes y el perdón no. Yo creo que el perdón no debe de tener lugar en la política. La política es toma de decisiones y asunción de responsabilidades, y lo otro es ir para nada. Y te voy a hacer una pequeña corrección. Al principio dijiste que si había hecho Mariano acto de contrición. No. A ver, yo que estudié el padre Astete para hacer la confirmación, hay dos tipos de arrepentimiento, que son la atrición y la contrición. La contrición tiene sentido moral, es decir, uno está contrito cuando el simple hecho de haber realizado algo incorrecto o haber hecho daño le produce un daño moral. Cosa que crees que nos ha producido en el caso de Mariano Rajoy. Y lo otro es el dolor de atrición, que es cuando se hace eso mismo, pero por miedo a las consecuencias. ¿Qué es donde está Rajoy? ¿Qué es donde está Rajoy? Lo que estaba diciendo es, todos estos es de atrición, que es mucho menor y vale solo si se pasa por el confesionario, con este caso. Hoy, ayer estaba claro que estaba en la atrición y no en la contrición, leyendo ese papelillo que le había hecho la jefa de prensa, probablemente. Antes estas cosas las sabía todo el mundo porque estaba en el catecismo. Ya, pues ahora hemos perdido me faltaba este detalle. A ver, brevemente, porque luego vamos a entrar en los detalles que pide el Congreso. No está atrito, está acojonado. Bueno, es lo mismo. La atrición la hace el acojonado. Los atritos. Claro. Quero decir que a idea o primeiro que pediu perdón foi o lei e non lle serviu, non? Agora moito menos, ten que actuar. Quer dizer, vou poñer un exemplo concreto. Mentras Ana Mato, corrupta da Operación Gürtel, este sentada no Consello de Ministros, cualquier palabra que diga Rajoy hueca, non ten sentido. A lo mejor si hubiera salido hoy el papel de Mato, digamos, en esa trama, su matrimonio con Sepúlveda, novia el Jaguar, a lo mejor hoy estaríamos en otra situación. Lo apunto. Gonzalo, ¿sirve el perdón para algo? Es necesario, no es suficiente, simplemente se basa no en un daño moral que la suma, sino en que reconoce un error que lo hace para intentar salvar las penas, y que a partir de aquí todo lo que hay que hacer es establecer medidas claras, no solamente ex post de los casos que se han descubierto, sino ex ante, para evitar que en el futuro, a través de cambios estructurales
de la política y a través de medidas ex ante contra la corrupción intentar minimizar todo ese tipo de situaciones. Bueno, pues les decía, la corrupción no estaba previsto, pero finalmente ocupó la práctica totalidad del debate que se produjo en el Congreso de los Diputados. Había una pretensión por parte de por lo menos los dos principales partidos de no caer en el "y tú más", esa cosa que yo creo que tanto irrita ya en estos momentos a los ciudadanos. Ellos se lo proponen, hacen también propósito de la enmienda, pero luego no son capaces. El "y tú más". Vamos a escuchar primero el propósito que tenían tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez. Y después vemos lo que pasó. Yo no voy a caer en el "y tú más". Yo diré "y yo más". Y yo más, señorías del Partido Popular. Y yo más. Yo más contundente, yo más implacable y yo más ejemplar cuando existan casos de corrupción en el Partido Socialista. Yo no caeré en el "y tú más". Menos mal. Yo voy a hacer lo mismo. Y por eso no le voy a hablar ni del alcalde de Parla, ni del de Cartagena, ni de los 125 imputados en el caso de los ERES, ni de la circunstancia de que los dos últimos presidentes del Partido Socialista estén pendientes de una decisión del Supremo. De eso no le voy a hablar. Bueno, no le iba a hablar, ya pueden calcular que sí, que se habló de todo esto. Vamos a verlo. Petición propia para informar del último Consejo Europeo. Morenés ya parecía advertirle antes de lo que le esperaba. No tardó en saberlo. Usted está asediado por la corrupción. Socialistas, Izquierda Unida y BNG pedían un pleno exclusivo para hablar de corrupción. Rajoy no recogió el guante. Reúna usted a su comité ejecutivo y dígale, señores, voy a serle franco. Estoy hasta los cojones de todos nosotros. Dimita, disuelva la Cámara y convoque elecciones generales. Rajoy centró su contraataque en un cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez. Yo no voy a caer en el "y tú más". Yo no caeré en el "y tú más". Pero el debate se convirtió precisamente en eso. Usted pidió disculpas, pero no se equivoque. Ni al Congreso ni al Senado se viene a pedir perdón. Yo al menos me disculpé y di explicaciones. Usted ni se disculpó por nada ni dio explicaciones. El problema del Partido Popular no son sus militantes, señor Rajoy. El problema del Partido Popular son sus dirigentes. ¿Le ha dicho usted a los expresidentes del Partido Socialista que se vayan? Y en el caso de los ERES, ¿qué ocurre? ¿No le deja a Susana Díaz que tome medidas o es que no las quiere tomar? Porque los expresidentes de la Junta de Andalucía no están ni siquiera imputados y usted, en cambio, mandaba mensajitos al señor Bárcenas de apoyo cuando estaba entrando en la prisión. Pero usted no ha tomado ninguna medida. Oiga, usted va a pedir perdón porque yo lo he hecho. No ha respondido. Usted va a dar explicaciones porque yo lo he hecho. ¿Va usted a hacerlo? Tampoco ha respondido. ¿A qué nombramiento se refiere? Si se refiere al nombramiento de la señora Mato, que sigue siendo miembro del Consejo de Ministros, si se refiere a la señora de Cospedal, al señor Acebes, al señor Bárcenas, todos son nombramientos suyos. ¿Va usted a explicar lo del alcalde de Parla? No, como todo el mundo. Yo me he explicado, usted no se ha explicado. ¿Cuándo va a explicar lo de los ERES? ¿Por qué no explica lo de los ERES? Oiga, ¿y qué pasa? Es que son dos presidentes de su partido. Todos los grupos se saltaban el guión para recalar en el mismo concepto. Con tanta corrupción. Un problema tan grave como esta corrupción. La corrupción puede ser el ébola de nuestra democracia. De corrupción generalizada, en definitiva. Devuelvan el dinero. Todos, excepto uno, Ciu, que quizá preso del caso Pujol, seguía lo suyo. La falta de respuesta política a la cuestión catalana. Lo que provocó que Rajoy se acabase perdiendo. Señor Durán, bien, oiga, no vamos a entrar ya en el debate porque no entra ahora. Y que la Cámara le retirase a Durán y Lleida su atención. Ruego silencio y los que no están escuchando que se vayan de los pasillos. Tanto se repitió la palabra corrupción que Rajoy llegó a enfadarse. No demos la imagen, porque no se corresponde a la realidad, de país sumido en su totalidad en la corrupción. No es verdad. Pero tanto cuesta reconocerlo en lugar de subir aquí a esta tribuna a decir lo mal, lo pésimo que está todo. No, oiga, algunas cosas van bien en nuestro país. El PP cerraba filas con su presidente a base de ovaciones. Y por más que Posada pedía evitar el tema. Pero lo que no puede usted hacer es obviar totalmente el orden del día y hablar de lo que le parezca. Le ruego
que se centre en el tema del Consejo Europeo. Es evidente que no tuvo éxito. Eso sí, conclusiones ninguna y acuerdos tampoco. Bueno, centrarse en el Consejo Europeo no se centró ni Rajoy. Quiero decir que también ahí fue un poco exigente con Rosa Díez el señor Jesús Posada. Vamos enseguida a saber qué está apuntando el CIS, pero querías decir alguna cosa, Julio. Sí, te pido brevedad. Hombre, a mí me preocupa bastante toda esta situación, ¿no? Decía, fundamentalmente porque, hombre, yo creo que hay una probabilidad, una posibilidad, hombre, bastante remota, de poder arreglar el tema de la corrupción en España, que pasaría por una purga que se dan a sí mismos los partidos. Es decir, tiene que ser los partidos que han tenido un peso importante en la política española, fundamentalmente Partido Popular, Partido Socialista y la CIO catalana, que hagan, digamos, que se purguen a sí mismos. Es la única posibilidad que hay. Y incluso yo digo que es una cosa bastante remota, porque, hombre, yo creo que son muchos años y que ya está muy avanzado el proceso dentro de, tanto del PP como del PSOE. Y después, digamos, y en el caso de que esto no sea así, yo creo que se abre una ventana bastante grande a la incertidumbre. En el caso de que no sea así, lo vamos a ver enseguida, querías decir algo. Hacen falta reformas morales, o sea, no puede ser la norma y la persecución y el pillarlos el único elemento que acabe con la corrupción, y hacen falta reformas estructurales. Voy a poner un ejemplo que es al mismo tiempo una profecía, se podrá comprobar. A ver, ninguno de los dos partidos mayoritarios está preparado para financiar su próxima campaña de una manera legal, y por tanto la van a financiar ilegalmente. Ya está. ¿Cuál es...? Y tú puedes hacer la purga que quieras. ¿Qué porcentaje aproximadamente a ver, yo creo que de fondos sospechosos hay? Yo creo que hubo momentos de enorme porcentaje de... O sea, de 10 euros que se gasta en una campaña, ¿cuántos son Yo creo que hoy debe de andar aproximadamente 5-5. Pero que hubo momentos en que andaba por cada 3 o por cada 2 blancos, el resto era negro. Claro, de tal manera que, hombre, no hay más que ver las campañas y ver luego las facturas. Y por tanto, no hay más que ver lo que pasan al Tribunal de Cuentas del Reino. ¿Me dejáis que y por tanto, esto es, o se corrige esto o no hay nada que hacer. O se hacen campañas, como por ejemplo en las elecciones europeas, mucho más modestas de las que se hacían. Bueno, pero la campaña en sí misma es barata. O se hacen campañas, o se hacen campañas como hizo una organización que se llama Podemos, que no tenía un chavo y que consiguió 5 eurodiputados y que alguien pronostica, y no lo digo yo, sino el Centro de Investigaciones Sociológicas, que se va a convertir en un actor fundamental en los próximos procesos electorales. Decíamos al principio que el CIS no se va a conocer en su totalidad hasta el próximo lunes, pero parece que la cosa es tan importante que ha empezado a haber filtraciones. Marina Cadegato. Y no es la primera, Fernanda, porque a principios de la semana os contábamos que los resultados de una encuesta de Sigma 2 decían que Podemos aparecía como segunda fuerza política. Según este sondeo, se registraría una debacle tanto del PP como del PSOE, pero los populares seguían ganando las elecciones. Sin embargo, se va haciendo cada vez más real el rumor de que, según el CIS, que se publicará el lunes, Podemos se situaría como ganador en la intención directa de voto. Esos son los resultados llamados no cocinados de esta encuesta. Son las respuestas directas y espontáneas de la opinión de la calle, aunque sí es cierto que los expertos advierten que hay muchos factores sociales y ambientales que hacen que la verbalización de las distintas ideologías no sea siempre la misma, y por eso siempre se cocina esta intención directa de voto en los barómetros para llegar a lo que se supone que es un reflejo más fiel de la realidad. Dicho esto, el dato sigue siendo muy llamativo. Podemos superaría por goleada al PSOE y cuanto menos le pisaría los talones al PP. Los dos partidos, PP y PSOE, ya conocen esta información desde la pasada semana y dicen estar muy alarmados con este dato de que Podemos podría ser la primera fuerza aquí en España. A la que añadir otro dato más: Podemos se haría con la capital, ganaría el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, según estas filtraciones del sondeo del CIS. Aunque, Fernanda, recordamos otra vez que los resultados oficiales solo se van a publicar la semana que viene, el lunes. Bueno, pues hay quien está relacionando esta encuesta del CIS, que los partidos, los dos principales al menos, ya conocen, con los gestos que ha ido dando Mariano Rajoy en las últimas horas.
extrema preocupación en el Partido Popular, pero también extrema preocupación en el Partido Socialista, que en principio podría ser el grandísimo damnificado del fenómeno Podemos. Hoy Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, ofreció una conferencia. Saben que en los últimos días ha dejado en evidencia que no comparte al 100% la hoja de ruta de Pedro Sánchez. Cosas llamativas que, si están atentos, podrán seguro comprobar. A luchar y a combatir la corrupción hasta el final, caiga quien caiga. Y sí, caiga quien caiga, porque seamos claros, si solo nos mostramos a nosotros mismos escandalizados cuando los casos de corrupción afectan al adversario político, pero después metemos la cabeza debajo del ala cuando afecta a tus propias filas, eso provoca que los ciudadanos no vayan a devolvernos la confianza, ni a nosotros ni a las instituciones. Les seré sincera. Creo que la gente ya no cree en la palabra de los políticos. La gente ya no cree en la palabra de los políticos. Ya no basta pedir perdón. Ya no basta hablar de pactos. Porque eso le suena a la gente como una manera de querer, no de querer combatir la corrupción, sino de querer escurrir el bulto de nuestras propias responsabilidades. Lo que necesita la gente son hechos. Muy poca credibilidad para los ciudadanos y ya está bien de verdad eso de pedir perdón, de proponer pactos que parecen que lo que queremos es escurrir el bulto. Vamos a actuar de verdad, vamos a achicarle el terreno de juego a los corruptos. Había otra parte de esta intervención, le preguntaban directamente a quién prefería como presidente del Gobierno, a Pablo Iglesias o a Mariano Rajoy, y Susana Díaz que prefería un presidente del Partido Socialista, pero no dijo expresamente a Pedro Sánchez. Es un matiz que ha sido interpretado de una forma concreta por parte de los analistas políticos. Llama la atención, lo comentábamos, que Susana Díaz venga de Andalucía, donde están pasando las cosas que están pasando, haciendo este discurso de la regeneración. ¿Querías decir algo, Manuel? Sí, bueno, primeiro un matiz sobre o dato da sondaxe do CIS. Primeiro, fai 3 meses xa saliu un que era prácticamente igual, non? A intención directa de voto do Partido Popular era do 13%, de Podemos 12%, do Partido Socialista do 11%. Posiblemente a sondaxe que deu o CIS o LUNS de uns datos similares, non? Cando eso se transforma en voto estimado, muda, porque a xente que vai votar Podemos o di con máis enerxía, non? Con máis... A segunda idea, claro, é que, obviamente, todo o mundo di, non é novedosa, cando ve un informativo como este, cando remata, a xente sale con máis ganas de votar Podemos que de votar ao Partido Popular e ao Partido Socialista, eso é evidente, non? E o voto de Podemos vai aparecer como un voto de rexeitamento, con un voto de no, con un voto de oposición, con un voto de castigo, máis que como un voto constructivo. Esa é a realidade, porque o proxecto político de Podemos, como eles mesmos le coñeceron nesta mesa, está por construir. O sea, nadie, moi pouca xente pensa en votar a Podemos polo que Podemos vai facer, sino que se vota a Podemos para darlle unha patada no traseiro aos grandes partidos, ¿no? Y eso es un elemento Gonzalo, directo. te voy a escuchar enseguida, pero va a ser después de la publicidad.